pero en Cristo también, mucho antes llegó, Él ya daba escuelas dominicales en la iglesia. No era ya con los niños, se daba una enseñanza previa al devocional en la mañana del domingo, se daban una enseñanza y el devocional. Este hermano, cuando subía él a dar la enseñanza, todo el mundo estaba bien atento porque predicaba muy bonito, enseñaba muy bonito y se sabía la Biblia como de pasta a pasta. De modo que se hizo un grupo de hermanos curiosos, ¿verdad? Porque lo oían que recitaba los versos bíblicos sin ver la escritura, sin ver la Biblia. Pero era una máquina. Entonces se pusieron de acuerdo unos hermanos y empezaron a contarle los versos, porque a veces los daba hasta en 3 versiones, y a veces hasta en hebreo, porque él era hebreo. Entonces sabía hebreo. No lo hablaba con perfección porque nació en Guatemala, pero era hijo de hebreos. Era descendiente de hebreo. Era una mole con la escritura y pues le llegaron a contar 40 citas en 3 versiones en una sola enseñanza, sin ver la Biblia. Y no se equivocó en ni una sola. Entonces, pues mis respetos, porque tenía una mente, y como éramos bastante cercanos, me invitó a un programa que tenía en la radio. Yo estaba recién convertido, tenía poco tiempo, y además me invitó, fue mi primera salida internacional a Nuevo León, a Monterrey. Y él pues llegó después, yo llegué antes, y allá los hermanos son muy cuidadosos, tan cuidadosos con uno que quieren que coma uno 2 y 3 veces cada tiempo de comida. Esa es su forma de amar, esa es su forma de demostrar su amor. Y era una cosa que andaban atrás de nosotros para que comiéramos aquí, y estábamos comiendo aquí y ya había que salir para otra casa porque nos estaban esperando y se resentían, si no, no iba uno. Y no aceptaban un no por respuesta. De una vez no aceptaban un no. Entonces empecé a notar yo que él pues no sé si presionado por la situación, pero a veces les decía, ahorita estamos saliendo, y estábamos entrando a empezar a comer, ¿verdad? Y empezó a mentir. Yo me di cuenta que mentía por teléfono, ¿verdad? Y entonces para mí era como un referente, ¿verdad? Porque él era ya antiguo en la fe y yo nuevo. Entonces le pregunté al Señor y me dio una respuesta tan tremenda en la escritura que ahí donde iba yo en el microbús, allá les llaman peceras porque costaban $1, y saber cuánto costarán. Peceras, ¿verdad? Iba yo todo agachado y se me abrió la Biblia y me salió un verso dándome la respuesta exacta. No se puede servir a 2 señores. O sirves al mundo o sirves a Dios. Entonces entendí yo que, pues, aunque uno esté en la iglesia sirviendo, no necesariamente está sirviendo a Dios. Puede uno estar sirviendo al otro reino, en la iglesia, con privilegio y en posiciones privilegiadas, porque yo soñaba con que alguna vez me pusieran a dar una enseñanza, pero yo estaba tierno, ¿no? Pero él casi, diríamos que una vez al mes lo ponían, y eso era en el IME, era
era estar uno en una buena posición, ¿verdad? Entonces, entendí yo que esto de crecer no es un asunto de saber, es un asunto de entender cómo enfrentar el fenómeno del crecimiento. Si uno no logra entender eso, se quedan los primeros pasos y empieza uno a patinar en lo mismo, ¿verdad? Porque se hace uno como recurrente. 2.5, leamos esto solo por ponerle una base a lo que vamos a compartir. 2.5 de Filipenses. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, lo que yo he entendido en este impresionante fenómeno del crecimiento espiritual es que el que no baja no sube. El que no logra quebrarse puede estar lleno de conocimiento, puede ser la persona más ocupada en la obra de Dios, pero no necesariamente el que esté creciendo en la fe. El crecer en la fe es que de repente usted lo que no miraba lo empieza a ver. Empieza uno a ver sus errores. Eso es lo primero que uno empieza a ver. Porque uno ve los errores de los demás, es bien fácil, ¿verdad? Eso es fácil, sencillo ver los errores de los demás. Pero ver sus propios errores, eso es el principio del crecimiento. Cuando uno empieza a ver sus sombras, cuando uno empieza a ver empieza uno a entender que no está actuando bien, que está contestando mal, que a veces es áspero en sus palabras, que a veces sus actitudes, hasta sus gestos, son grotescos. Cuando uno empieza a notar esas situaciones, es porque empezó uno como que se le abre a uno la mente de Cristo, porque uno empieza a ver las sombras de la naturaleza humana. Y entonces empieza uno a caminar, porque hay muchas analogías. Por ejemplo, dice, el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Para que entrara una nación entera se tuvieron que morir todos. Solo 2 quedaron. Ahora esos 2 tenían una mente, diríamos, habían entendido el misterio de Dios. Habían entendido que esta cosa no crece uno peleando, no crece uno, ¿cómo se llama? Despojando a otros de su posición, no crece uno poniéndose en calma, no se crece bajando. Cada vez que Dios le va a dar a uno un ascenso, un crecimiento, porque Dios hace que dé el crecimiento, Dios da el crecimiento. Cada vez que Dios va a dar un crecimiento, hay una prueba, un examen.
previo de humillación. Si uno lo pasa, crece. Si uno lo pasa, no. Note que a Job lo tenían rodeado, ¿verdad? Estaba grave, enfermo, estaba con una situación, había perdido todo. Empezaron a llegar los amigos. Los amigos eran filósofos, grandes filósofos, pero con mente natural. Entonces no entienden los misterios que un creyente esté viviendo. No los entienden. Entonces, cuando hablan, lastiman. Ellos tenían cierto conocimiento de Dios o mucho conocimiento de Dios, pero no entendían los tratos de Dios. Cuando Dios lo mete a uno a la casa del alfarero, no es porque uno haya pecado o porque esté practicando pecado, es porque de alguna manera ha hallado uno gracia en los ojos de Dios. Y entonces lo meten en forma de terrón, ¿verdad? Al patio de la casa del taller del alfarero, porque así dice la Biblia en Jeremías. Dice: hijo de hombre, desciende. Siempre que uno va a crecer, hay que descender. No hay manera de crecer estando uno exaltado humanamente, estando uno arriba, sacando pecho. No puede uno crecer. Así no creció. Entonces le dijeron: desciende a la casa del alfarero y ahí se te harán oír mis palabras. Cuando uno logra entender o captar y asimilar una palabra de Dios, pueda que esa palabra le tienda un puente a saber por cuántos kilómetros para crecer. Porque ya ve, compra sin dinero y sin precio. Fue en 1900, cuando fue antes de la ofensiva final, antes cuando comenzamos aquí, 89, 80 y por ahí por el 88 fue que Dios me habló. Mire cuántos años ha durado y el puente sigue. Siempre la palabra cuando hay una palabra viva que uno la logra agarrar. Con razón dice la Biblia que el que beba de esa agua no volverá a tener sed jamás. O sea, si uno bebe de esa agua y la logra aplicar, porque Dios habla todos los días, de diversas formas y muchas maneras. Habla. La cosa es que uno no lo logra entender. Entonces, note usted cómo una palabra puede ser como una carretera pavimentada, no fácil, pero pavimentada, para lograr cosas que uno ni imaginó. Jamás. Entonces, este fenómeno del crecimiento en Cristo tiene uno que volver a ser como niño para desentrampar esa cabeza que piensa demasiado, esa cabeza autosuficiente. Como que tiene uno que ser como niño para poder entrar en el reino de Dios. El que no se hace como niño, dijo el Señor, ¿verdad?, no puede entrar. Entonces, es ser como niño después de ser grande y ser saberlo todo. Es difícil, hermano, volverse un niño. Pero mi escuela, diría yo, donde yo empecé a ver, empecé a despertar
empezó a despertar mi ser interior, mi nueva criatura, mi nuevo hombre, fue entre los niños, entre los niños. Porque yo miraba, yo no sabía nada. A mí me llamaron para aprender a enseñar Biblia, pero yo no, yo tenía 3 meses de convertido. Sí, ya me había bautizado en agua, ya había bautizado el Señor con Espíritu Santo, pero yo no sabía nada de Biblia, nada. Sí leíamos nosotros la Biblia con mi esposa antes de convertirnos un montón. La leímos 2 veces completa de Génesis a Apocalipsis, pero no entendíamos ni una sola palabra. Sí entendíamos el idioma, pero ¿qué decía eso realmente? No, ni lo más elemental. Pero cuando yo empecé a ver que los niños eran tan sencillos, tan sinceros, que de repente se quedaban quietecitos oyendo, o empezaban a cantar y levantaban sus manitas, y les empezaban a correr las lágrimas. Dijo, esto no es así nada más. Estos niños no pueden estar mintiendo, no pueden estar actuando, esto no puede ser un teatro. Esto tiene que ser algo real. Y empecé yo a intentar meterme con ellos. Y me empecé a meter con Dios. Ahí fue donde yo me empecé a encontrar con Dios, haciéndome como un niño, con las actitudes de ellos, con los grandes problemas que ellos tienen, porque ellos tienen problemas. A veces son tan grandes para ellos, uno los resuelve con la punta de los dedos, pero para ellos es enorme el gran problema, y a veces se meten a buscar a Dios porque no entienden algo tan pequeñito, pero se meten a buscarlo y creen, porque había un par de muchachos jovencitos, niños, que tenían su papá era alcohólico y le pegaba a la mamá seguido. La mamá era una mujer de Dios. Entonces ella no decía nada, llegaba a veces con lentes oscuros y a veces de noche, ¿verdad? Yo no entendía por qué andaba con lentes oscuros de noche, porque tenía los ojos morateados Y estos 2 niños de repente un día se reunieron conmigo y me platicaron que su papá le pegaba a su mamá. En ese tiempo, pues eran otras leyes, ¿verdad? En ese tiempo no podía uno tan fácil oír una cosa de esas sin que tenga uno que inmediatamente actuar, ¿verdad? Es una obligación, pero obligación penal si uno no avisa, penal. Entonces se va uno al lugar del culpable, o con el culpable. Entonces, note usted que estos niños empezaron, me decían, hermano, oremos por mi papá. Yo sé que va a creer. Pero yo le hablaba, mi papá también tenía el mismo problema. Yo le hablaba a mi papá y me contestaba, ya cuando yo estaba convertido. ¿Y cómo sé que lo que me estás diciendo es la verdad? Me decía. Yo le decía, papá, pero yo soy su hijo. Usted mira mi conducta, mira mi manera de actuar, mira mi cambio. Sí, pero si vos nunca has tomado, nunca has fumado, yo te miro igual. O sea, lo que no quería era abrir su corazón. De una vez, yo me cerraba el camino. Entonces, cuando ellos empezaron, se tiraban, fíjese, el domingo, se tiraban a llorar.
yo me tiraba en medio de ellos a llorar ahí junto en el devocional. Los tres sabíamos por qué estábamos orando, pero se agarraron tanto de esa fe como niños, ahí sí que como niños, que un día domingo no llegaron al culto. Dije, saber qué pasó en esa casa. Y eran guapos los muchachitos, ojos azules, ojos de color. Y no llegaron, yo los tenía bien identificados, no llegaron, eran 1000 alumnos, 1000 niños, pero no llegaron. Y yo dije, saber qué pasó. Pero al terminar el culto, los vi bajar con un hombre así medio rojo, así, la cara de un alcohólico, ¿verdad? De la mano, y me dijeron, mi papá aceptó a Jesucristo como su Salvador hoy. Él es mi papá. Me lo presentaron, yo lo saludé. Dije, estos niños tocaron el corazón de Dios indudablemente. Vio su angustia, su pena, su dolor, y hizo lo imposible porque ese hombre no quería eso. La sacaba del culto, la sacaba de la iglesia. Cuando no quería que fuera, no la dejaba ir aunque lloraran los tres juntos. Entonces, esa mente esa mente complicada que tenemos nosotros no nos deja. Necesitamos bajarnos para poder crecer. Necesitamos desmantelar la mente complicada, compleja que tenemos, y para poder entender con sencillez de corazón la fe. Porque la fe es apoderarse de lo que no se ve, y eso es una locura en la mente natural. ¿Cómo se apodera usted de lo que no se ve? Yo no agarré nada ahorita. No agarré nada porque no había visto nada, ¿verdad? Pero la fe viva es agarrar aquello que uno espera, pero que no se ve. Entonces hay que creerlo. Es complejo entenderlo, pero lo que yo veo es que Dios se bajó de su estado como Dios, estado de gloria, ¿verdad? De gloria. Él no se bajó del estado que nosotros estamos, Él de gloria. Pero nosotros nos es difícil bajarnos del estado en que estamos, aunque estemos en ruinas. Aunque estemos en ruinas, no nos podemos bajar. Cualquier consejo que nos diga, mire, quiébrese delante de Dios, hombre, quiébrese. La guerra de Gedeón es una muestra, porque Dios hace cosas que para el hombre, Gedeón iba seguro después de ponerle 2 pruebas a Dios, 2 pruebas imposibles, porque dejó un vellón, ha de haber sido un pedazo de alguna tela de lana de oveja. Dijo, si amanece mojada y todo el entorno seco, es porque tú me mandas. Se levantó temprano y agarró bien mojada, hermano. Él decía, mejor que no amanezca mojada. Entonces dijo, bueno, Señor, tú me estás hablando, pero yo tengo duda y tengo miedo. Entonces ahora que amanezca seca,
y que todo lo demás esté mojado. Amaneció todo lo demás mojado y eso estaba seco. Entonces digo, no hay más, ahora sí que tengo que ir. Y fue a convocar 35,000 gentes. Era lógico, el enemigo venía como la arena del mar. Era una cantidad y barrían con todo. Fíjese que eran tan terribles los enemigos de Israel y han sido toda la vida, que barrían, se traían sus ganados, sus camellos, sus ovejas, y venían como aspiradora reuniendo a sus ganados, todos los ganados de la gente de Israel. Cuando regresaban iban 10, 15, 50 veces más todos los animales que llevaban. Esa era la forma. Llevaban todo lo que encontraban, granos, todo lo que encontraban, todo se los quitaban a los israelitas. O sea, era costumbre, todos los años subían, por eso Gedeón estaba escondiendo el trigo. Pero lo que nunca pensó es que de los 35,000, le dijeron primero, son muchos. Ay, Señor, pero muchos, mira, aquí se ha de haber visto aquí cantidad de casas de campaña. ¿Muchos? Sí, muchos. Diles que todos los que tengan miedo, estén temblando o sean recién casados, tengan casa nueva, que se regresen. Ya ha venido Gedeón, ¿verdad? Con la mente natural, ¿verdad? Pensando, tal vez se van a regresar unos 300, 400. ¿Qué, hermano? Casi se le van todos. Todos tenían miedo, todos tenían... Y hasta los que no tenían nada de eso se han de haber regresado, solo miedo. Sí se regresaron casi todos. Pero cuando Dios contó, dijo, no, todavía son muchos. Mire la mente de Dios cómo funciona. ¿Quién la va a entender? Eran luchas de cuerpo a cuerpo, hermano. No era como ahora que un solo piloto hace barbaridades con un avión, con guerra, con bombas. No, eran luchas de cuerpo a cuerpo, era de cantidad. No eran así como tan tecnológicas, que ahora la guerra se ha modernizado de una manera impresionante. Entonces, fíjese, Gedeón dijo, bueno, me quedaron unos cuantos. Señor, ¿y ahora? Ahora llévalos a beber agua. Fue en el monte donde murió Saúl. ¿Cómo se llamaba ese monte? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo donde murió Saúl. Nos mataron a Saúl y a Jonatán. En ese mismo monte. Al pie del monte nace un río. Nacía un río. Un río. Ahí los puso a beber. Y le dio la diferencia del que debía escoger la forma de tomar agua. Dios, mire la mente de Dios por dónde va. 300 hicieron o bebieron agua como Dios esperaba. Y todos los demás no calificaron. Dios mío, hermano, 300. Dios tenía la estrategia, pero uno no la sabe. Uno no lo sabe. Imagínense cuánta gente traía, pero ahora le quedan 300. Y Dios le termina dando dijo, bueno, consigue cántaros de barro
y una antorcha y se la metes adentro y unas trompetas, cachos de carnero, hombre, si no eran otra cosa, cachos de carnero. Algunos llevaban todo su cántaro, su té adentro y su cacho. Por Dios, para enfrentar un ejército como la arena del mar, con cántaros. Por eso es que, mire hermano, la mente de nosotros no puede entender las cosas que son del Espíritu. Entonces, por eso es que necesitamos hacernos como niños, porque Dios a veces nos enseña a jugar a nuestros enemigos. Porque para mí, vaya que no salió huyendo Gedeón, porque era como para salir huyendo. Ser una diferencia abismal. Pues Dios tenía su plan. ¿Cómo entenderlo? Es cierto que no lo entiende uno de la noche a la mañana. Hay que caminar en ese plan para irse golpeando incluso, golpeando, palpando, golpeándose, pero caminando. No ponerse uno con una mente cerrada y adversa, aunque le parezca a uno las cosas más descabelladas. Porque después le dijo que tenía que hacer. Le dijo que rodearan el campamento. Luego, en la noche, le dijo, ahora baja a ver el campamento. Y cuando bajó a ver el campamento, oyó una plática. Mire esa plática. Dos generales estaban hablando y le dijo uno al otro, tuve un sueño. Soñé que un pan de cebada venía rodando sobre el campamento de los madianitas y los arrasaba a todos. El otro lo interpretó. Generales más malos que el diablo, pero interpretando sueños de Dios, ¿verdad? Le dijo, eso no es más que la espada de Gedeón. Eso es. Ya nos acabó. Y eso se regó como fuego. Entraron en gran terror. Lo que no supieron ellos es que eran 300 gentes desarmadas, sin ni un arma, que estaban rodeándolos. A la hora indicada, sonaron las trompetas y le dieron un porrazo al cántaro. Y se vio luz por todos lados. Y la tronadera de las trompetas y el sueño, suficiente. Ellos no hicieron nada, hermano. Nada. Por eso es que en la obra de Dios, ponerse uno a correr y a veces es infructuoso. No da el fruto esperado. Yo era hiperactivo en la obra de Dios, yo corría mucho antes. Y andaba de arriba para abajo, pero poco a poco he ido aprendiendo que cuando es joven uno se ciñe y va a donde quiere, aunque no consiga nada para el reino de Dios. Pero cuando uno ya es viejo,
ya no tiene uno capacidad de hacer eso. Entonces otro lo ciñe a uno. Ya sus movimientos son distintos. Yo creo que para el servicio a Dios hay que entender cómo quebrar ese cántaro grueso. Ese cántaro que no deja ver la luz que está dentro. Ya la luz está dentro. Porque eso lo dice la Biblia. Luz está sembrada en los santos. Pero ¿cómo hacer que la luz se vea? La única manera es quebrar el cántaro. Eso fue lo que pasó en figura, allá en sombra. Quebraron el cántaro y se vio la luz que estaba dentro del cántaro. Entonces, ¿qué fue lo que causó la derrota de los enemigos? Vieron luz por todos lados y oyeron sonido de trompeta, que es símbolo de la palabra. Suficiente. Pero ¿cómo entender, cómo hacer eso, verdad? Entonces, tal vez la primera clave es: apártense, sepárense de toda especie de mal. Es el primer garrotazo. Tal vez les cuento esta no es anécdota, esto fue real. Yo trabajaba para el gobierno de Guatemala en servicio social, en las comunidades, y fuimos a inaugurar unas aulas de una escuela. Y con nosotros iba el alcalde. El alcalde era un hombre serio, respetable, intachable, ¿verdad? Dueño de la farmacia, todo el mundo lo conocía y era un hombre bien plantado, íntegro, transparente, pero callado. O sea, poca gente hay así, inconversa. La maestra era maya. No sé qué se le ocurrió. Hizo piñatas. Tal vez ya lo oyó usted alguna vez, pero hizo piñatas. Y le puso fruta a todas las piñatas, ¿verdad? Y nos puso a uno, la comitiva que iba. Y todos los demás eran profesionales, el único que tenía sexto año era yo, nada más, ¿verdad? Yo era técnico en inseminación artificial de ganado y tenía otras capacitaciones, pero puramente informales. Todos los demás eran agrónomos, maestros y todo, ¿verdad? A todos nos puso a quebrar una piñata y siempre que la quebramos cayó fruta. Y una piñata que estaba hacia la última, llamó al alcalde. Fíjese, llamó al alcalde. Y le preguntó cuántos años tenía. Y el alcalde, tan serio, yo cerraba los ojos, yo ni entendía muchas cosas, pero yo jamás le hubiera preguntado a ese hombre cuántos años tiene, ¿verdad? Pero le dijo al alcalde cuántos años tenía. Entonces le dio tantas vueltas como los años que tenía, casi se marea el alcalde, ¿verdad? Porque vaya, después de darle toda esta vuelta, le dio el garrote. Y le empezó a mover ¿cómo se llama? Pero de una manera violenta, no como lo hizo con nosotros. El alcalde, que no era ningún, agarró y tocó el lazo. Y se fue atrás del lazo, y atrás del lazo, y atrás del lazo, y atrás del lazo, donde sintió el nudo de la piñata. Hizo como que iba a regresar y ¡pau! Le da el garrotazo y le pegó a la piñata. La quebró. Pero él estaba casi debajo y le cayó un gran sapo inflado
ya enojadísimo el sapo. Aquí. Sapos tenía. Solo así se hizo, nada más, y se fue a sentar y ya no habló todo el día. Solo dijo su discurso y se fue a sentar al mismo lugar, no almorzó, ¿no? Se molestó, seguramente. Se sintió afrentado, no sé qué sintió. Porque a cualquiera que le caiga un aguacero de sapos encima, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que cuando uno no se atreve a darle leñazo al cántaro, porque no sabe qué va a salir. Y como uno mismo se lo tiene que dar. No sabe lo que va a salir. Y lo más serio de este caso es que el Señor, mientras estuvo en la tierra, nunca usó un cuartito secreto para orar por una persona y liberarla. Nunca. En la calle, en los caminos, en la calle. Ahí caían revolcándose y recibían liberación. Entonces, pensaban 2 veces para regresar al camino, al mal camino otra vez, atrayendo ese tipo de personalidades que habían salido. Eso es lo que le da miedo a la mayoría de personas. Uno cree que no tiene nada. Uno a veces cree que no tiene nada, que está re bien, porque uno vive mejor, un poquito mejor que sus familias que no son cristianos. Aquel toma, yo no. Aquel fuma, yo no. Aquel anda con otra por ahí, yo no. Aquel se va a las parrandas, yo no. Pero eso no es cristianismo. El cristianismo es una entrega sin condición. El cristianismo es saber qué hay adentro. La revelación, muchos dicen yo tuve una revelación de Dios. Yo estoy de acuerdo que Dios se revela a sí mismo. Pero la otra revelación es de nosotros. Y a veces cuando nos revela lo que nosotros tenemos adentro, yo he visto gente, hermano, abiertamente estorbada, que Dios ha querido liberarlos y se niegan. No tengo nada, nada. No les sale nada, pero no tienen nada. Si le regalan un pollo, se le muere en el camino, pero sus manos son santas. Santas para matar. Se les seca cualquier cosa, se le arruina cualquier cosa, se les descomponen las cosas. Mire, hermano, si yo no lo hubiera visto, no lo estuviera diciendo. Conocí una persona que una hermana tenía empleada en su casa, en su negocio. Una señora joven que la contrató para que trabajara con ella y la mandaba a hacer la masa al molino. Cuando regresaba, la masa estaba ácida, fermentada, no servía. Mandaba otra, regresaba bien la masa. La ponía a lavar los pollos, ¿qué iba a hacer? Se descomponían los pollos solo con los que los tocara ella, los mismos pollos. Lo corroboró como 5 veces la hermana y le echó mejor porque le estaba arruinando el negocio. Entonces hay gente que está intervenida, hermano, la mayoría. Estamos intervenidos de una cosa, de otra, pero no vamos a salir hasta que no nos hagamos como niños
hasta que no bajemos a la casa del alfarero, ahí donde se deshace el barro, donde se muele el barro, se hace lodo otra vez para hacernos de nuevo, porque si no, no vamos a poder ver el Evangelio actuando, no vamos a poderlo ver. O sea, hermano, pero mire, hermano, yo tengo 30 años de estar en la iglesia, pues, es un montón de tiempo, pero el tiempo aquí no vale. Es el porrazo, es el garrotazo que puede hacer que le caigan a uno frutas, ¿no? ¿Verdad? No frutos, frutas, ¿verdad? Frutas, ¿verdad? No, frutos todavía estamos lejos. Pero el terreno nuestro es apto para dos cosas: fértil para las obras de la carne o para los frutos del Espíritu. Es fértil. Más para las obras de la carne, porque para las obras de la carne no hay que sembrarlas. Ya están. A mí siempre, yo crecí en el campo y miraba los 3 primeros aguaceros fuertes cuando llovía en su tiempo. 3 aguaceros fuertes. Y no, todos, el mismo día, todos sabíamos que había que sembrar. Se oían, pen, pen, todos apretando sus asadones, preparándolos para el trabajo. Y gritaba uno por allá en un lado de la montaña, otro pegaba otro grito por allá. Era una fiesta comenzar a trabajar y salíamos con nuestros asadones al hombro. Pero cuando llegábamos al terreno, ya había monte, fíjese, como así. En los 3 días o 4 días ya había salido el monte. Entonces, los frutos del Espíritu hay que sembrarlos. Ah, hermano, ¿y cómo se siembra? Pues se siembra practicando, como dice la Biblia. La mayoría quiere que lo reamen, pero nunca hacen nada. Y eso tiene que estimularse. Estimúlense, ¿qué dice? Al amor. ¿Y qué? Y a las buenas obras. ¿Ah? Dice, lo que el hombre siembra, eso también segará. Hay leyes. Hay leyes. Nosotros sembrábamos, solo limpiábamos una parte y ahí sembrábamos la mata de milpa y sembrábamos todo. Pero cuando la milpa estaba así, el monte estaba así. Otra vez había que deshiervar, limpiar otra vez todo. Porque si no se pone amarilla la milpa, porque el monte le succiona todas las propiedades de la tierra. Entonces, por eso, cuando uno tiene mucho monte, miren la figura, está amarillo, está chueco, pues, está, mire, siempre me daba cuenta yo, que toda la milpa que estaba en las orillas de los pedazos de terreno que yo sembraba, las orillas cerca de los bosques y el monte, no crecía mucho la milpa, era amarilla y estaba como muy propensa a que cuando estaba chiquitita, los pájaros sacaran
el maicito que estaba ahí abajo y la arrancaban. Las codornices, las colohuinas y los otros animalitos que hacen como que son médicos, hacen un hoyito, pero bien hecho, y ¡paz! Sacan el grano, se lo comen y ya lo demás se muere. Ahí había que resembrar siempre, tenía uno que sembrar otra vez. Cuando daba sus elotes chiquitos, porque no, como estaba en la orilla, tenía mucha competencia con las plantas que estaban afuera, el monte. Las ardillas, los pájaros, los chocollos se comían. Por eso no podemos estar en las orillas, tenemos que estar bien metidos, porque si no vamos a ser presa de cualquier cosa, de cualquier cosa. Esto del crecimiento, hermano, es un misterio. Dice, el crecimiento lo da Dios. Ahora, ¿qué hay que hacer uno? Los ministros lo que hacen es, uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. Pero si quien está recibiendo la siembra y el agua no hace nada, no va a crecer, no va a crecer. A mí me daba angustia ver, porque a veces llamábamos, vengan todos los que no han recibido el bautismo con Espíritu Santo. Pasaban todos, unos bien abiertos, pero pasaban otros así. ¿Va a creer usted con la boca pero entrampada? ¿Cómo se le abría al Espíritu Santo? ¿Con una palanca? ¿O cómo se le iba a abrir? No dice la Biblia, abre tu boca y yo la llenaré. Pero ellos, ¿cómo pasaban? Hasta así como sapo bravo, sí. O sea, abra su boca, les decía, abra su boca. Regresaban igual, no recibían nada. Amados, no hagamos infructuoso nuestra vida, no la hagamos infructuosa. Necesitamos entrar con esa sencillez de corazón. Yo veo que hay gente que se quiebra delante de Dios. Esa gente se va moviendo, va moviéndose. Hay gente que nunca sus ojos son como piedra poma. Aleluya. Como espumillas. ¿Qué va a hacer Dios ahí? Dios no te va a tumbar, no te va a abrir, no se puede. Esto hay que abrirse, pero esas llaves solo uno las tiene, nadie. Por eso yo no le creo a los bolos, yo no les creo nada. Hay bolos que dicen, miren, los amigos, ¿no? Los amigos, hombre, se lo llevan a uno. Y sí, pero ¿y cómo le abrió la boca al amigo para meterle, si tiene una cantidad de libras de presión para cerrar la boca y no abrirla? ¿Cómo le metieron la botella? Él abrió, hermano. Sí, hombre. Sí. Entonces, yo sí creo que necesitamos bajarnos. A veces no nos conocemos nosotros.
no sabemos qué impresión causamos en nuestro entorno, porque no hemos logrado ver la impresión que causamos. A veces siente uno que alguien se le hizo a un lado. Ay, ¿este qué? Pero, ¿por qué no ver? Si no, nosotros estamos como el puercoespín tirando cuando vamos pasando. ¿Por qué no ver? Pero mire, hermano, curiosamente, cuando uno no ha despertado ese ser interior, no mira uno nada. Lee uno la palabra, se la puede uno aprender de memoria y nada. No pasa nada. No pasa nada. Esto es un misterio, hermano. Aquí hay que quebrar. Por eso David dijo, entraré por sus atrios con acción de gracias. Eso es lo primero. Como un niño que se acerca a su mamá o a su papá. Yo me acuerdo, mis nietos, a mis hijos yo no tuve tiempo mucho de verlos crecer, porque mi esposa se quedó con ellos en casa. Mi mano de obra era muy barata, entonces yo tenía que trabajar mucho, tenía 3 trabajos a veces y estudiaba de noche todavía. Trabajaba en una compañía, trabajaba en ensamblaje de camiones en la noche, en la misma compañía, tenía grandes talleres de ensamblaje. Ensamblaba yo uno a la semana con mi jefe, con mi pareja, que era el mecánico, yo el ayudante, y vendía calculadoras en el recreo, donde estudiaba. Cuando salíamos a recreo, yo no salía a recreo a más que a proponer las calculadoras cuando acababan de salir las científicas. Pero era vendí un montón, pero yo nunca tuve para comprar una. Porque mi economía era restringida para que mi esposa quedara con mis hijos en la casa. No éramos ni convertidos cuando tomamos esa decisión. Entonces yo no los vi crecer, pero a mis nietos sí los vi crecer. Yo vi crecer a mis nietos. Fueron cada uno encantador en su manera de ser. Encantadores. Encantadores. Yo tenía uno que cuando me empecé a quedar pelón, de repente me salía por detrás y me pasaba la lengua aquí. ¿Qué le podía yo decir? Y se ahogaba. Cuando yo le hacía la cara, a saber qué cara le hacía yo, se ahogaba, se caía de la risa de verme, de mi reacción. Cada quien tuvo una gracia. Yo creo que Dios quiere vernos crecer. No quiere ver usted no está en esta, ahorita yo solo estoy aquí, digamos. No quiere ver este mastodonte viejo ya. Quiere vernos crecer con caricias, con un corazón suave, no con el experimentado.
egocentrismo que tenemos encima. No, no. Dios quiere esa sencillez de corazón. Dios da el crecimiento. Para subir una grada hay que bajar 2, hermano. Y hay que hacer todavía un examen. Siempre que yo he avanzado un poquito en este camino, viene un sacudión previo. Si uno no aprueba el examen en ese sacudión, no crece. Tiene que quedarse esperando la fecha del próximo sacudión, saber a los cuántos años. Esto así es, hermano. Es el tiempo de la vida. Como le dijeron a Abraham, cuando sea el tiempo de la vida, Sara, tu mujer, aunque esté vieja y tú casi muerto, te va a dar un hijo en el tiempo de la vida. No sé cuál es el tiempo de la vida, pero son oleajes de vida que le llegan a uno en su momento. Y si uno está endurecido, sábelo todo, no pasa nada. Aunque le venga el mar del cielo, el mar de cristal encima, no pasa nada. Ya terminé. No sé qué hacer, pero esto está abierto. Tenemos unos minutos, aprovechémoslos. Aprovechémoslos. Si usted está por un valle, por el amor de Dios, no lo desperdicie. Los valles son el garrote que quiebra la piñata. Es el momento de quebrarse uno, cuando uno está pasando por valles de sombra. Mis mejores experiencias han sido en medio de la oscuridad. Ahí está, tal vez. Mis experiencias más hermosas han sido cuando no miro nada. Y de repente, a la distancia aparece una luz que se viene aproximando a mí. Así es que he ido yo caminando. No va a creer que ha sido una carrera. No. ¿Quiere venirse adelante? Véngase. No sé, un año con Dios, tiéndale los brazos. Hágale una gracia. Hágale una gracia, como las gracias que me hacían mis nietos a mí. Hágale una gracia. Aún hoy tengo un nieto tan grande que acaba de venir, Daniel. De repente me agarra por detrás y como él va al gimnasio, es fuerte, me agarra por detrás y me pega un levantón. Siento que me va a quebrar, pero no. ¿Por qué no le hace usted una gracia a Dios hoy? Él es Padre. Él es el que... Él fue el que hizo a los niños, ¿no? No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Hágale una gracia. Dígale, Dios, ¿qué te gustaría que hiciera yo hoy? Me he vuelto demasiado serio, Señor, me he vuelto demasiado endurecido.
Mi corazón se ha endurecido tanto, pero no lo quiero así. Quiero ser como un niño. Quiero ser como un niño, Señor. Que te sorprenda con una gracia. Oh, Dios. Dios de Israel, jamás Job hubiera crecido tanto si no hubiese habido ese zarandeo, pero supo canalizarlos, supo aprovecharlos, supo entender su momento. No debemos desperdiciar las oleadas, que no siempre las oleadas de vida vienen solas, vienen con tormentas, vienen con terremotos, vienen con huracanes y con fuego. Porque Dios no es mal padre que nos va a hacer crecer mal. Esta cultura es para el cielo. Oh, Dios. Levante su voz delante de Dios. Hable con Él. A veces nuestro corazón se hace como una piedra, hermano. Como una piedra a veces. Duro. Ya no se mueve con nada. A veces se pierde hasta el gusto por los alimentos y come uno solo por vivir. Aquellos que han tenido experiencias con Dios y han dejado de tenerlas, ¿por qué no volver al pie de la cruz? ¿Por qué no ser sencillos y reconocer que nos apartamos de Dios? Ay, Señor. Ay, Señor. Ay, Señor. Ay, Señor. Misericordia. Háblanos. Háblanos en el sueño, porque despiertos no te ponemos atención, Señor. Háblanos, por favor. Háblanos. Háblanos, Señor, háblanos. Que tu gracia nos asista. Oh, Jehová. Jehová.
Dios de los ejércitos. Eres tan poderoso, pero tan cuidadoso. Sonríale a Dios, dígale a Dios. Dios de los ejércitos, fuerte, poderoso. Si han de salir las frutas o los sapos, porque salgan como aquellas piñatas allá de aquella montaña. Nuestro contenido, lo que trajimos en nuestro cántaro a Dios, no venía de buena procedencia, venía del mundo. Lo santo no se da en medio de cosas humanas. Aleluya. Bendito Dios, bendito Dios. Dele gracias al Señor, dele gracias. Nos ha endurecido tanta maldad alrededor. Nos ha endurecido el dolor, nos ha endurecido la escasez, nos ha endurecido todo. Pero el mundo está así. Oh, Padre Santo, muchas gracias. Danos un corazón sencillo, un corazón que se abre para ti, Señor. Ah, Señor, haz de nuestros ojos dos fuentes. Dios del cielo, permítenos ser como niños para poder entrar en el reino. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor. Bendito tu santo nombre. Aleluya. Vamos a prepararnos, hermanos, para ofrendar con alegría, con gozo. Aprendamos a dejar que Dios quebrante nuestros corazones, nuestras almas. Vamos a prepararnos para ofrendar, Padre, que moras en gloria. Señor, gracias.
por el privilegio que nos das de presentarnos delante de ti, Señor. Presentarnos, Señor, con sencillez de corazón, para poner en el alfolí lo que propusimos. Señor, gracias por esa fuente de donde tomamos nuestro sustento en el nombre de Jesucristo. Bendice la fuente y bendice también las manos, que sean benditas. Anulamos toda esterilidad en las manos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Pueden pasar, hermano, pueden pasar.